días, bienvenidos al curso Análisis y Diagnóstico de Fallas. El objetivo de este curso es que se aprendan algunas técnicas, algunos métodos para yo poder desarrollar un plan de mantenimiento que responda mejor a las necesidades de una empresa o a las necesidades de una planta, de una línea de producción. El primer módulo, el contenido del primer módulo lo encontrarán aquí en la pestaña de módulos. Introducción al módulo. Y aquí entraremos entonces a lo que es el módulo 1, que se encarga de que se aprendan estrategias para yo detectar lo que es la causa raíz de un problema o de una falla. Bien, estas técnicas ya son producto de la maduración de otras técnicas que se vienen utilizando, como por ejemplo el análisis de riesgos. Va a ser una metodología muy similar al análisis de riesgos, pero va a estar enfocado a lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Bien, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero hacer mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es un mantenimiento diseñado exclusivamente para las necesidades que tiene mi empresa, con todo lo que conlleva tener adecuada una planta a una empresa. Es decir, los productores normalmente, los productores de productos hacen equipos y diseñan planes de mantenimiento, pero no necesariamente se adapta a mis necesidades. De pronto en mi empresa cambia, es diferente, y por lo tanto yo tengo que adecuarlo a mi empresa. Estas estrategias me permitirán llegar a un plan de mantenimiento mucho más adecuado para mi empresa. Debo hacerme primero 7 preguntas. La primera de ellas es, bueno, tengo un activo, por ejemplo una máquina. Debo identificar cuáles son las funciones de esa máquina. Una vez tengo las funciones, debo pensar cuáles pueden ser las fallas que podría tener esa máquina que me impida a mí satisfacer algunas necesidades. Tengo que pensar cuál será la causa que llevó a que fallara una máquina y posteriormente cuáles son los efectos de esa falla. Debo valorar las consecuencias de la falla, debo darle una calificación para detectar cuáles son las más drásticas y enfocarme en atender esas inicialmente, y con el resultado de todo el análisis anterior debo diseñar un plan de mantenimiento que puede ser preventivo, predictivo y en algunos casos correctivo, aunque correctivo no es lo deseable. Todos estos ciclos que están enmarcados dentro de la gestión de calidad siempre van a tener como paso final una constante revisión, una constante búsqueda de lo que son las fallas o lo que son los riesgos. Aquí en el contenido del curso ustedes encontrarán una animación con toda la información necesaria para que aprendan las herramientas para encontrar causas de fallas. Bien, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a partir de un informe de fallas. En el informe de fallas lo que vamos a hacer es reportar con el mayor detalle los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a seguir con un análisis para encontrar la causa raíz. Uno de esos pasos puede ser la construcción del árbol lógico de fallas, y una vez terminemos ese árbol lógico de fallas podremos llegar finalmente a lo que es la causa raíz de un problema o una falla. ¿Cómo se hacen estos informes? Bueno, el tiempo efectivo de labor de una planta de producción estará determinado por lo siguiente. Primero, el tiempo de nómina. Segundo, tiempos muertos planeados, es decir, tiempos que yo ya sé
que la planta va a estar detenida y no son imprevistos. Y el último término que me afecta a mí el tiempo de efectivo de labor, si son los tiempos muertos no planeados, que son, son eventos indeseables que me pueden detener la producción. Bien, cuando suceden tiempos muertos no planeados, me enfrento yo a lo que es un problema. Debo resolver un problema. Eh, Debo hacer un análisis de la causa raíz de ese problema para poder corregirlo y evitar que se vuelva a presentar. Cuando estoy haciendo análisis de causas, análisis de falla y no se ha presentado el problema, no se ha materializado, es lo que llamamos una oportunidad de mejora. En las fallas podemos encontrar de dos tipos. Primero, fallas crónicas, que son fallas frecuentes, se están presentando todo el tiempo con mucha frecuencia, pero muchas veces no son tan graves, son fallas con las que podemos convivir. Y fallas esporádicas, que son aquellas inesperadas con una frecuencia muy baja. Bien, en esta gráfica lo que pueden ver es cómo me están afectando las fallas crónicas y las fallas esporádicas en un proceso de producción. En verde ustedes pueden ver lo que son las fallas crónicas, entonces vemos que son con bastante frecuencia que se están presentando, y en azul pueden ver lo que son las fallas esporádicas, que son fallas que no tienen una alta frecuencia. Surge entonces la pregunta de en qué me debo concentrar, resolver las fallas crónicas o las fallas esporádicas. Bien, pues si encontramos el área debajo de estas curvas, vamos a encontrar que las fallas crónicas van a afectar en mayor medida la producción que las fallas esporádicas. Es por eso que se le debe dar una prioridad a resolver lo que son las fallas crónicas, las que se presentan con una mayor frecuencia. Bien, si yo he detectado ya que se presenta una falla, debo empezar lo que es el análisis de causa, es decir, qué es lo que está provocando que suceda esa falla. Para eso vamos a utilizar algunas estrategias que se basan en reunir varios sectores de la empresa que van a ir contando los hechos. Debe haber un moderador y esta reunión debe tener algunas reglas, como por ejemplo que una sola persona debe hablar a la vez, no se puede interrumpir, reaccionar a las ideas y no a la gente, es decir, no me puedo tomar esto personal. Debo definir límites para permitir que las sesiones de trabajo se orienten al objetivo. Muchas veces cuando estamos en estas reuniones, en plenarias, la gente se empieza a desviar del tema y se desvía del objetivo, y ahí es donde el moderador debe interrumpir y hacer que las personas vuelvan a aportar a ese objetivo en común. Deben estar todos a tiempo, son reglas normales de convivencia, y se debe generar una evidencia. Muchas veces esa evidencia, lo común es que sea un acta. Sin embargo, hay algunos registros que no necesariamente son el acta y me permite a mí registrar todo lo que ha sucedido en la reunión. Debo utilizar un tablero para resumir los temas a tratar. Un tablero me permite a mí ver con una visión mucho más completa de toda la situación. Bien, en esa reunión de trabajo, que es donde vamos a escribir todo lo que está sucediendo, y también podemos aprovechar para hacer el análisis de la causa raíz, deben estar involucrados varios sectores de la empresa, es decir, no solamente el área técnica, sino también área administrativa, área de gestión de calidad, porque cada uno de ellos tiene una visión diferente que me pueda aportar a mí para solucionar un problema. Todas las ideas de todas las personas, sin importar el área en el que estén trabajando, debe tener el mismo peso. Varios autores proponen una estrategia que se llama la estrategia de los sombreros, en la cual diferentes personas adoptan diferentes roles
para dar diferentes puntos de vista acerca de un problema. Por ejemplo, el sombrero normal, hechos convertidos en datos, es una persona que únicamente opina, únicamente informa los números, los datos, los hechos, sin necesidad de dar su opinión. El emotivo, que hace una descripción completamente emotiva, por ejemplo, no sé, la falla fue catastrófica, nos afectó muchísimo durante todo el día, yo no pude volver a trabajar. Un crítico negativo, quien hace explicaciones complicadas. Crítico positivo, todo lo contrario, con corte optimista, creativo y facilitador. Bien, una vez yo tenga ese informe de lo que ha ocurrido, de los eventos, debo empezar lo que es el análisis de la causa raíz. Para esto puedo plantear diferentes estrategias. La que veremos aquí es el análisis del árbol lógico, que nos ayudará a encontrar las causas técnicas y humanas de una posible falla. Y bueno, entremos entonces en materia. ¿Cómo es la construcción de ese árbol lógico? Primero, debo iniciar con la descripción del problema, evento o falla. Debo escribir los modos de falla, es decir, en las posibles causas para que se presentara esa falla. Por cada causa que yo establezca, debo plantear una hipótesis y debo verificar si esa hipótesis es verdad o no. Me explico. Yo le echo la culpa de la falla de la máquina a que no se había engrasado adecuadamente una máquina. Debo plantear una hipótesis, y esa hipótesis puede ser, por ejemplo, no se engrasó adecuadamente la máquina, y ir a verificar si es verdad o no. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puede ser una inspección de la máquina, o puedo ir a mirar los registros de mantenimiento, si efectivamente se hizo el engrase o no, y con eso yo puedo detectar las causas físicas, es decir, sí, con esto yo puedo decir si efectivamente fue o no que le faltaba grasa a una máquina. Segundo paso, después de determinar esas raíces, tengo que empezar a ver si hay raíces humanas involucradas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces no fallan las máquinas, sino falla es el personal. Cuando yo estoy describiendo esas causas humanas, debo tener mucho cuidado porque nunca se deben colocar con nombres propios. Me explico, no se va a decir Pepito Pérez cometió tal falla. No, es siempre contra los cargos. El técnico de operación no realizó el engrase de la máquina. Esto me ayuda a atacar es al sistema y no a las personas. Y finalmente consolido y reporto lo que es la causa raíz. Ustedes van a encontrar aquí en este material algunos links de descarga que les va a dar algunos ejemplos, va a ampliar el tema de cómo puedo llegar yo a la causa raíz por medio de esta metodología del árbol de fallas. Encontrarán aquí un ejemplo, por ejemplo, con una bomba estacionaria, varias hipótesis que se plantearon, algunas que se han descartado, hasta que finalmente se llega a la causa raíz. Bien. La idea de esto es que cuando yo he identificado la causa raíz, esto me permite a mí comenzar planes de acción que se enfoquen a mejorar el mantenimiento que yo estoy haciendo de la planta. Estas actividades que yo establezca deben ser planeadas, deben tener una periodicidad y deben tener sobre todo un responsable para que se
se ejecuten. Hay otras técnicas que me ayudarán a mí a encontrar la causa raíz, como lo son el método de los 5 porqués y el método del diagrama de efecto causa, que algunos lo conocen como espinas de pescado. Ya lo veremos más adelante. Bien. Bien, si yo quiero tener un plan de mantenimiento que sea efectivo, debo desarrollar una MEF, análisis de modo de efecto de falla, siguiendo los siguientes pasos. Primero, debo establecer la intención del análisis. Debo hacer un análisis de las funciones de ese activo que puede estar afectado. Debo identificar las posibles fallas de ese activo. Debo identificar los efectos y las consecuencias si es que se llega a presentar la falla. Debo hacer una jerarquización, es decir, debo darle prioridad a aquellas consecuencias que son más críticas. Debo darle un puntaje de la severidad de 1 a 10, siendo 10 por ejemplo el más severo, el que va a atender inmediato. Si es posible yo apoyarme con estadística, debo mirar cuál es la probabilidad de que eso se presente. Si no, me toca hacerlo de manera subjetiva. Y debo establecer unos controles que yo después puedo poder monitorear para saber si esos controles están siendo efectivos o no. Bien. Bueno, aquí tenemos la explicación del método de los 5 por qué. Básicamente es cuando se presenta una falla. Esta metodología consiste en yo preguntarme 5 veces y por qué se presentó. Un ejemplo simple es se presentó una gotera encima de la máquina. Entonces me empiezo a preguntar, ¿y por qué se presentó la gotera encima de la máquina? Porque hay una teja rota. ¿Y por qué está esa teja rota? Porque fue quebrada durante el mantenimiento de la instalación. ¿Y por qué se quebró durante el mantenimiento? Puedo llegar porque el personal no tuvo cuidado con, con, con esta teja que teníamos allá arriba. ¿Esto a qué me lleva? Cuando yo llegue al último por qué, al menos 5, yo ya debo tener la causa raíz. En el ejemplo que estoy dando, vemos que hay una falla, puede ser en capacitación del personal, ¿no? Fue a hacer un mantenimiento, pero no tuvo cuidado con las instalaciones que allí teníamos. Otra es la lluvia de ideas. En esa reunión que comentamos previamente, las personas van diciendo todos los que se les pueda ocurrir de por qué sucedió la falla. No es tan estructurada, realmente se recomienda más método de los 5 porqués. Y hay una metodología que se utiliza mucho cuando las fallas son técnicas, que se llama el diagrama causa-efecto, o algunos lo llaman espinas de pescado, porque parece aquí las espinas de un pescado. Debo colocar aquí en el efecto lo que es el problema. Y voy a tener 6 categorías en las cuales yo voy a establecer las posibles causas de la falla. Por ejemplo, la mano de obra, si fue la mano de obra la que causó la falla. Máquina, si es mi máquina que está defectuosa. El material, método y medida. Este ítem de medida es muy importante porque a veces es la instrumentación la que me puede llevar a una falla y debo hacer toda una gestión metrológica para solucionar los problemas. También puedo hacer análisis estadísticos, puedo estudiar lo que se conoce como la correlación.
la correlación entre dos variables me va a indicar si una variable afecta a la otra. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos número de defectos en el eje Y, porcentaje del nuevo material en el eje X, y podemos observar que a medida que aumentábamos el porcentaje del nuevo material, el número de defectos iba incrementando. Esta gráfica nos indica claramente que este nuevo material es causa de fallas, de defectos. Los invito entonces a responder este cuestionario, a que exploren esta animación. Hay muchos links de descarga que yo me salté durante la presentación, pero lo he hecho también para que el estudioso revise a profundidad cada uno de los ejemplos. El primero de ellos es este, que es un ejemplo de la aplicación de la metodología. Y tenemos por allí un segundo documento que los invito a buscar y buscar dentro de la bibliografía. Pues muchas gracias, espero que este video sea de utilidad.